Dura derrota la sufrida por el Real Zaragoza en campo del filial del Barça. El conjunto aragonés recibía un importante varapalo, cayendo por 4-1 y haciendo desaparecer de un plumazo las buenas sensaciones vividas en las dos primeras jornadas. En la sesión matinal en la Ciudad Deportiva, los titulares han completado un suave ejercicio de recuperación, incluyendo al goleador Hatsik y con la excepción de Pedro Sánchez, lesionado en una rodilla. En rueda de prensa, Albert Dorca ha realizado su propia valoración del choque. Bueno, es muy reciente, sabemos que perder 4-1 no gusta a nadie, ahora tenemos que analizar por qué pasó y bueno, durante estos 2 días antes de ir al Albacete, pues saber que se cometieron errores, que tenemos que solucionarlos lo antes posible y acabar de acoplarnos, conocernos un poco para que no pase otra vez pues lo de la segunda parte, que al final nos metieron 3 goles cuando creo que en la primera lo teníamos bastante controlado. El miércoles el equipo debuta en Copa del Rey ante el Albacete, partido que Dorca cree que llega en buen momento. Sí, puede ser. Nosotros te vas pues fastidiado, sabemos que al jugador pues cuanto antes vuelvas a competir y olvides lo que pasó mejor, intentaremos hacer un buen partido en Albacete y coger buenas sensaciones y aparte de eso a ver si acompañan el resultado, porque creo que sobre todo los 2 primeros partidos hicimos méritos para llevarnos más puntos y ahora nos vemos con solo 2 puntos cuando creo que merecíamos tener más. Este martes Víctor Muñoz dará la lista de convocados con la ilusión esperanza de conseguir la primera victoria oficial de la temporada.